También para el feminicidio, para cerrar este tema, porque ya hemos escuchado los datos duros de Priscila Cárdenas, hemos escuchado a Marilena Carrera, las recomendaciones, Wendy Briceño, interesante, y Silva Núñez es representante en Sonora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ¿Cómo ves? ¿Cómo está Sonora primero respecto a los demás estados? ¿Hay los datos duros? Silvia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Luis Alberto, muchas gracias por el espacio. Oye, pues mira, ayer te voy a compartir el reporte que dábamos ayer a algunos medios que asistieron a nuestro evento que tuvimos por la tarde, por el Día Nacional por la Erradicación del Feminicidio. En total hemos documentado este año 46 casos hasta el día de ayer. De los municipios que con mayor incidencia, pues coincide con el reporte nacional del Sistema Nacional del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, que se alimenta de los datos de la Fiscalía. Y sigue siendo... 44, disculpa que te interrumpa, o sea, van 46, ajá, entonces dices. Sí, 46 Sonora, los casos que hemos documentado en todo Sonora hasta el día de ayer, 6 de noviembre, ¿no? Lo que pasa es que probablemente los datos oficiales están al corte del 30 de septiembre, que es cuando se publican. Sin embargo, al 30 de septiembre nosotros llevábamos 38 casos documentados, de los cuales, pues como bien lo dijo Priscila, solo 19 han sido tipificados como feminicidio. Para nosotras, como te hemos comentado en otras ocasiones, pues todos tienen alguna de las razones de género, por eso es que a todos les llamamos feminicidio, ¿no? Entonces el municipio de Cajeme sigue siendo el puntero con 26% de los casos. Y luego le sigue Hermosillo y Nogales con 17% cada uno de los casos. Esos tres municipios son los mismos que reporta el Sistema Nacional del Secretario Ejecutivo, que están entre los 100 municipios con mayor incidencia de feminicidio. Entonces ahí sí coincidimos, ¿no? En cuanto a las edades de las víctimas, pues efectivamente son las jóvenes las más afectadas con 13 casos, que es en el rango de 21 a 30 años. Y después tendríamos a las de 41 a 50 años con 7 casos, y después todos estarían repartidos pues en los demás rangos de edad, ¿no? En algunos casos... 13 casos de mujeres de 21 a 30 años. Sí, ¿Y cuántos? 7 casos de 41 a 50, y luego ya se reparten los demás, por ejemplo, de 11 a 20 años, 4 casos, hay 2 niñas de 0 a 10 años, también pues algo que nos sigue preocupando y que lo decíamos desde hace años, que esto venía en ascenso, la utilización de armas de fuego, porque generalmente las mujeres no manejan armas de fuego, a menos que pertenezcan a una célula criminal, y no son tantas de ellas, ¿no? Entonces, el arma de fuego estuvo involucrada en 23 casos, es decir, en la mitad de los casos que hemos documentado, ¿no? Pero siguen presentes los golpes como una forma de asesinar a las mujeres en 6 casos, ahorcada en 5 casos, degollada y utilizado el arma blanca, incluido el machete, en 8 casos. Y bueno, también hay casos sin especificar, ¿no? Porque no podemos acceder a todos los datos que rodean a los casos, ¿no? Y también otra cuestión que nos preocupa, pues es porque no tenemos la información accesible y en forma pública, es cómo se están abordando los aparentes suicidios. Durante este año ha habido 5 casos de hallazgo de cuerpo de mujeres que aparentemente se suicidaron, pero esto es porque aparecen con una soga en el cuello, con algo así. Pero comentábamos que había casos muy extraños, como por ejemplo una mujer que apareció sentada con una soga en el cuello dentro de un closet. Entonces, de acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia de Mariana Lima, pues que ya lo hemos comentado, todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio. Entonces no sabemos qué trato se le está dando en la investigación a estos aparentes suicidios, ¿no? En cuanto a lo que pues nada más para ratificar los datos de la Fiscalía, que son 19 casos hasta el 30 de septiembre que han sido catalogados como feminicidio. Otros 19, según el reporte del Sistema Nacional, han sido catalogados como homicidios dolosos contra mujeres, para un total de 38 casos. Sin embargo, vemos también otro indicador que se está
publicando también en este sistema nacional, que son los homicidios culposos. Esos ahí sí ya se sube hasta 72, ¿no? Entonces, habría que conocer las circunstancias en que se cometieron estos homicidios culposos para poder pues establecer si realmente son o no feminicidios o son homicidios que no son intencionales, ¿no? Y luego, pues como te comentaba, nosotras de enero a septiembre, bueno, no te lo había comentado, pero te lo comento, de enero a septiembre sí documentamos 39 casos, es decir, uno más de los asesinatos que reporta la Fiscalía. Y pues nada más como datos adicionales, pues que en el contexto nacional, según el reporte del Secretariado Ejecutivo, tenemos el lugar número 13 nacional en feminicidios. Esto es, digamos, en los datos netos, ¿no? Sin embargo, en el caso de los homicidios dolosos, son 23, el lugar número 23, y en los homicidios culposos tenemos el lugar 14. Seguimos teniendo el primer lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar por cada 100,000 mujeres, es decir, en la tasa de incidencia tenemos el primer lugar. Y bueno, en primer lugar en la tasa de incidencia de feminicidios. Tenemos el primer lugar en incidencia de llamadas o de presencia de llamadas de emergencia por violencia familiar. Hay que recordar que a partir del reporte con perspectiva a nivel nacional, sí, a nivel nacional seguimos teniéndolo, ¿no? Porque ya lo teníamos. El 2017 tuvimos el primer lugar en Sonora, o sea, absoluto, ¿no? Y pues esos serían los comentarios que se podría hacer. Se siguen combinando las formas de asesinarlas, puede ser una mujer que se le golpeó, que se le mutiló inclusive, y también se le da un balazo, ¿no? Por ejemplo, se combinan puñaladas con martillazos, en fin, son formas muy crueles de asesinar a las mujeres, y pues esto continúa, ¿no? Es decir, no vemos pues una tendencia a la baja, porque si lo comparamos con 2017, en que en el total documentamos 51 casos, pues ya casi llegamos a ellos, ¿no? Entonces, estamos con 46 casos documentados hasta el día de ayer, y de parte del observatorio, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, como el panorama, ¿no?, que tenemos. ¿Cuánto es, y en Sonora en el feminicidio, vuelvo, en qué lugar estamos a nivel nacional? Según el sistema. Sí. Según el sistema, estamos como en el lugar número 13, como te comentaba ahorita, sí. en números solamente de feminicidios, ¿no? Hay que recordar. Sí. Pero si juntáramos los feminicidios con los homicidios dolosos para ver el contexto global, pues yo creo que el lugar subiría, ¿no?, a los primeros lugares, ¿no? Feminicidios. ¿Debe de declararse estado de emergencia Sonora, declaratoria de emergencia por yo creo que todo el país está en emergencia nacional. Es una situación que se ha agravado. Como no tenemos información pública, transparente, estadística, confiable, entonces no podemos saber si, por ejemplo, en Sonora ya se está presentando este otro modus. Yo siempre les había comentado que los feminicidios en Sonora se cometen principalmente en lo privado, en las casas y en las, así siempre andamos como en un 60%, ¿no?, de los casos. Sin embargo, ahora vemos ya mucho el asesinato de mujeres en eventos de lo que se llama balaceras, ¿no? O mujeres que las han levantado, por decirlo coloquialmente, que las han privado de su libertad y después las avientan, ¿no?, ya asesinadas. Entonces eso ya nos da indicios de otro tipo de comisión del delito de feminicidio, como ocurre en otros estados, donde ya no estamos hablando de que un hombre asesinó a una mujer, sino que ya son células criminales, y por eso es tan importante estas unidades de análisis de contexto, en donde, por ejemplo, en Sonora no tenemos. Recordemos que habíamos hablado también contigo aquí en el programa de una carencia terrible, por ejemplo, de presupuesto para contratar más ministerios públicos para la investigación, de contratar otros factores que nos puedan ayudar a prevenir. Entonces, si tú no tienes un análisis del contexto, no tienes información para crear políticas públicas, por ejemplo, de prevención. Entonces, eso es lo que siempre nos está faltando en Sonora, o sea, presupuesto. Por eso es muy importante
lo que Wendy decía del presupuesto con perspectiva de género y por supuesto bien orientado, no nada más que no sea un juego de palabras como a veces sucede, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Silvia. Entonces no sé si quieres agregar algo más. Por lo pronto dices es todo, Sonora, pues o no sé pronto, si el Estado, ¿ves que ha atendido esta problemática? Ha atendido las recomendaciones que le hizo la Secretaría de Gobernación, que son, o sea, no es que no sirvan, pero eran rezagos que se traían. Pero si tú lo analizas, ninguna de las recomendaciones va directo a prevenir los feminicidios o la violencia extrema contra las mujeres. Y la mejor muestra, la mejor prueba son las cifras que estamos viendo, incluso oficiales, ¿no? ¿Qué llamado le harías entonces al Estado? Pues a que en estos tiempos en que se está reacomodando el presupuesto, incluso el federal, o sea, que se exija, o sea, no que se pida y que se mendigue, que se exija más presupuesto para operar las leyes que tutelan y protegen los derechos de las mujeres, porque no es lo único lo del feminicidio, es todas las leyes, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de víctimas, la ley contra la discriminación, la ley que protege a las jefas madres de familia, que no se ha podido operar nunca esa ley, nunca. Entonces, todas esas, la ley de niñas, niños y adolescentes, porque ahí tiene mucho que ver de protección, de sus derechos, tiene mucho que ver para la cuestión de las niñas, ¿no? O sea, en qué contexto se están desarrollando las niñas que de pronto son maltratadas, son abusadas sexualmente, incluso a veces asesinadas por sus padrastros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Necesitamos presupuesto para poder investigar, para poder tener un análisis más apegado a la realidad de ese contexto que nos está afectando a las mujeres. Entonces, en el caso del feminicidio es muy importante el contexto, tanto como cada caso, ¿no? Y creemos que sí se ha avanzado en la investigación caso por caso, pero no tenemos esa parte del contexto. Y tan es así que el 12 de noviembre se cumplen 5 años de la tipificación del feminicidio. Las autoridades de la Fiscalía han reportado que desde entonces se han sentenciado 55 personas que han cometido este delito, ¿no? Entonces, eso implica de las 259 mujeres que nosotras hemos documentado fueron asesinadas desde entonces, implica un 21% de eficacia. Entonces, no hemos llegado todavía a la aplicación cabal, pues, ¿no?, de este tipo penal. Entonces, lo rodean muchas cosas. Ya no queremos seguir contando mujeres asesinadas, queremos decir que ya en Sonora no hay feminicidio, eso es lo que quisiéramos decir. Entonces, ¿qué implica eso? Tener una política muy fuerte de prevención, pero obvio, tiene que ir aparejada con un presupuesto para poder respaldarla, ¿no? Presupuesto entonces y transparencia, que digan cómo van esos casos, que digan, ¿no? Exacto. Es decir, en Sonora hay una inopia por lo que vemos, entonces en cuanto a casos no sabemos y que haya más recursos para atenderlos. Y la declaratoria, dices, es nacional. Muy bien, pues te agradezco mucho, Silvia, como siempre. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta pronto, saludos. Buenos días. Voy a hacer un corte y vuelvo ya con la recta deportes y comentarios. ¿Eres